You are having tea. En español corresponde a tú te estás sirviendo té. Si nosotros en nuestro idioma queremos transformar eso en una pregunta, simplemente cambiamos la entonación y la subimos un poco al final. ¿Te estás sirviendo té? Y ya está, tenemos una pregunta. Pero en inglés, si queremos transformar esta oración a su forma interrogativa, tenemos que hacer un cambio estructural. Pero no es muy complicado, simplemente vamos a cambiar las posiciones de los elementos, ¿viste? Y de you are having tea pasamos a are you having tea? ¿Te estás sirviendo té? Entonces lo que hicimos fue cambiar la posición del sujeto y de la forma del verbo to be, que aquí está actuando como un auxiliar. Entonces primero pongo esa forma del verbo to be, are, y después va el sujeto you, y después el verbo acompañado de ing. Are you having tea? ¿Te estás sirviendo té? ¿Y cómo contesto esa pregunta de manera corta? Así. Yes, I am. ¿Viste? Yes, sujeto, auxiliar, tal como lo hacíamos en el presente simple. Yes, I am. Veamos otro ejemplo. Mira, esta es otra oración afirmativa. It is raining now. Está lloviendo ahora. It is raining now. En español, de nuevo, cuando yo quiero pasar eso a pregunta, simplemente cambio la entonación. ¿Está lloviendo ahora? Pero en inglés tengo que hacer un cambio estructural y tengo que invertir la posición del sujeto y de la forma del verbo to be. Y de it is raining now paso a is it raining now? Entonces cambié la posición del sujeto y el verbo to be y las invertí. Y la respuesta, en este caso negativa, porque acá no está lloviendo, no it isn't. Is it raining now? No it isn't. No, no está. Good. Y esta fórmula de primero la forma del verbo to be y después el sujeto te va a servir sin importar el sujeto. Mira, otra oración afirmativa. I am doing it well. Yo estoy haciéndolo bien o lo estoy haciendo bien. ¿Cómo lo transformo en pregunta? ¿Cómo pregunto, ¿estoy haciéndolo bien? Simplemente invierto los primeros dos elementos, primero la forma del verbo to be y después el sujeto y pregunto así. Am I doing it well? Am I doing it? ¿Estoy haciéndolo? Am I doing it well? ¿Estoy haciéndolo bien? Entonces, primero la forma del verbo to be y después el sujeto. Y si tú me preguntas eso, Am I doing it well? Yo te voy a contestar, Yes, you are. Sí, sí estás. Has avanzado muy bien a lo largo de este curso. Good. Pero este tipo de preguntas que estamos revisando tienen una limitación. Fíjate que solamente hemos contestado de forma afirmativa o negativa, o sea, con sí o con no. Por ejemplo, la pregunta original fue, ¿Are you having tea? Y yo te contesté afirmativamente, Yes, I am. Pero imagínate que te contesto de forma negativa y te digo, No, I'm not. Y ahora tú quieres saber qué me estoy sirviendo. Entonces, este tipo de pregunta no va a ser suficiente para lograr una respuesta abierta. Necesitamos agregar un elemento extra a esta fórmula. Vamos a hacer desaparecer ese complemento y agregamos al principio un componente WH. What are you having? ¿Qué te estás sirviendo? Entonces, eso nos lleva a la fórmula completa de la forma interrogativa en presente continuo, que es la siguiente. Primero va un componente WH, que es una palabrita que tiene esas dos letras. En algunos libros lo vas a encontrar como question words, palabras de pregunta. Pero yo prefiero llamarlas palabras o componente WH porque todas estas palabritas tienen el elemento WH. Ya lo hemos estado revisando en clases anteriores, ¿cierto? What, where, when, etcétera. En este caso es what are you having? Después viene la forma del verbo to be, en este caso es are para la segunda persona y precisamente el pronombre en segunda persona es el sujeto de esta oración. What are you? Y después el verbo acompañado de ing. What are you having? Después podría eventualmente venir un complemento, en esta pregunta no hay, pero perfectamente puede haber un complemento en este tipo de oraciones. What are you having? Y yo te contesto así. I'm having coffee. Me estoy sirviendo café. Practiquemos entonces preguntas abiertas. Mira, preparé la siguiente actividad. Hay una serie de verbos acá arriba que te van a ayudar, pero yo voy a decir básicamente una pregunta en español y tú me dices cómo la harías en inglés siguiendo la fórmula que acabamos de aprender. Pregúntame entonces qué estoy haciendo ahora. O sea, literal, ¿qué estás haciendo ahora?
Very good. El verbo es do y la pregunta es What are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? Fíjate en la posición de cada uno de los elementos de la oración. Ahora hay otro detalle interesante. Mira, en español nosotros a veces somos un poco relajados con la diferencia entre el uso del presente simple y el presente continuo. A veces simplemente podemos preguntar, ¿qué haces? En el sentido de qué estás haciendo ahora. No en inglés. Si tú me preguntas lo que literalmente sería traducido como ¿qué haces? Que es what do you do? Me estás preguntando qué haces en general, algo así como ¿qué haces para ganarte la vida? Si tú quieres preguntar por lo que está pasando ahora, entonces tienes que utilizar esta fórmula. What are you doing now? Pero vamos a hablar más de eso en la siguiente sesión. Mira, el siguiente ejemplo va en la misma línea. Si tú ves a mis amigos saliendo por la puerta, tú me vas a preguntar en español, ¿dónde van? Y no me vas a preguntar dónde están yendo, ¿cierto? Pero en inglés sí es necesario porque tú quieres establecer que esta es una acción que está pasando ahora. Entonces, vas a preguntarme dónde van, pero recuerda que en inglés tiene que ser más parecido a dónde están yendo. Go ahead. Very good. El verbo es go y la pregunta va a ser Where are they going? Where are they going? ¿Dónde están yendo literal? Que para nosotros en nuestro idioma lo más probable es que simplemente sea un ¿dónde van? Recuerda que entonces este presente continuo, que es lo que estamos estudiando ahora, se relaciona con acciones que están pasando, no quizás en este mismísimo instante, pero más relacionadas con el ahora. Por ejemplo, imagínate que mi amigo Peter rompió con su novia y ellos estaban viviendo juntos. Entonces tú ahora me preguntas, ¿y dónde está Peter viviendo ahora? ¿Viste? En vez de preguntar dónde vive en general, me estás preguntando dónde está viviendo ahora después de esta situación en particular. Entonces, pregúntame, ¿dónde está Peter viviendo ahora? Good. El verbo es live y la pregunta va a ser, Where is Peter living now? ¿Dónde está viviendo Peter ahora? ¿Viste cómo hice desaparecer esa letra E del verbo live y simplemente agregué ing después de lo que me quedó? All right, let's continue. Ahora pregúntame, ¿por qué estás diciendo eso? Very good. El verbo es say y la pregunta es, Why are you saying that? ¿Por qué estás diciendo eso? Why are you saying that? Fantástico. Y nos queda un verbo que quizás no conoces o lo conoces quizás en su forma de sustantivo, porque como sustantivo significa fecha. Pero como verbo, to date significa salir románticamente, o sea, tener una cita romántica, pero es salir con, ¿ah? For example, she's dating Juan. Ella está saliendo con Juan. Salir con. Entonces, ahora pregúntame, porque la novia de Peter era Anne, pregúntame con quién está saliendo Anne. Very good. Hacemos desaparecer esa letra E al verbo date y nos queda Who is Anne dating? Who is Anne dating? ¿Con quién está saliendo Anne? ¿Viste? Entonces lo importante es respetar la fórmula y si respetas la fórmula, siempre tus preguntas en presente continuo van a estar bien. ¿Qué nos queda por revisar ahora? ¿Cuáles son las diferencias entonces entre este tiempo que estamos estudiando y el que revisamos antes, que era el presente simple? ¿Cuándo utilizamos uno o el otro? Great job!